Si alguna vez soñaste con hacer un cambio profundo en tu vida, si soñás con explorar el mundo pero no sabés por dónde empezar, entonces este video es para vos. Esta es la historia de dos personas comunes que un día comenzaron a sentir que vivían en piloto automático y decidieron hacer un cambio. Con temores e incertidumbre, renunciaron a su rutina. Con pocos planes pero muchas ganas, se enfrentaron a lo desconocido para encontrarse a ellos mismos y salieron a descubrir el mundo. Nada los podría haber preparado para todo lo que iban a vivir. Así que ajustate el cinturón, porque esta es una historia de superación, de aprendizaje y de cómo incluso en los momentos más difíciles, las ganas de armar la vida a su manera fueron más fuertes. Porque para ellos, una vida bien vivida tiene eso de ir a donde pinte. Estos somos nosotros. Dos personas comunes y su perrito que dieron un cambio drástico a sus vidas en 2018. Y a ese cambio lo llamamos Rodando por ahí. Nos gusta pensar en Rodando como el gran equipo que formamos y la bandera bajo la cual compartimos nuestra forma de ver, caminar y descubrir el mundo. Pero Rodando por ahí es mucho más que un canal. Es nuestro diario de viaje, el registro de todas nuestras experiencias viviendo el movimiento. Es recorrer rutas interminables en busca de paisajes únicos, naturaleza salvaje y personas extraordinarias. Y sobre todo, es la prueba de que vivir viajando es posible, incluso con pocos recursos. Rodando por ahí es sinónimo de aprendizaje, aventura, superación, exploración y, ¿por qué no?, un toque de locura. ¿Cómo vas? ¿Qué estamos apuntando? ¿A esa playa de allá? Ay, no puedo creer que estemos viendo esto. Surgió para compartir lo bueno, lo desafiante y lo inspirador de la vida nómade. ¡Vuela! Y para demostrar que un estilo de vida diferente está a tu alcance, si es lo que buscas. Para nosotros, viajar no se trata solo de recorrer kilómetros. Se trata de conectar, aprender y crecer con cada paso. Ser el cambio que vos querés ver. Pero ¿quiénes somos nosotros? Mi nombre es Yara, él es Guille y él es Ettore. Yo soy Yara. Yo soy Guille y él es Ettore. Yo soy Yara. Yo soy Guille y él es Ettore. Y juntos somos Rodando por ahí. ¿Somos millonarios, hijos de grandes empresarios? ¿Somos unos que nos ganamos la lotería? Nada de eso. Y hoy por primera vez te vamos a contar cómo comenzó esta historia. Vas a enterarte cómo se nos reveló este llamado a la aventura y cómo fue tomar esa decisión que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Cómo va? Re contento que estoy. Como Rodando por ahí es el resultado de 3 historias que se unieron, empecemos por ahí. Esta que ves acá soy yo. Mi historia empezó en un barrio humilde del conurbano bonaerense llamado Villa Albertino. Ahí fue donde crecí y viví hasta los 18 años. Mis papás nos enseñaron que con esfuerzo, estudio y mucho trabajo se podía salir adelante, y fueron el ejemplo de trabajar duro para darle a sus hijos mejores oportunidades. Pero mi mayor sueño de ese entonces no era tan grande. Yo solo quería vivir en un barrio mejor y conseguir un buen trabajo en una empresa multinacional. Que, spoiler, lo logré. Dale. Para que te escuche. Dale, tonta, llamó. Pero en ese contexto donde crecí, donde el día a día tenía necesidades que había que enfrentar, sinceramente, soñar con vivir viajando no era algo que se me pasara por la cabeza. De hecho, ni siquiera viajar se me pasaba por la cabeza. Hasta los 21 años solo había hecho 4 viajes cortos en toda mi vida. A los 6 años conocí el mar, pero no volví hasta muchísimo tiempo después. A los 12, en un viaje del colegio, fui a Puerto Madryn. Y a los 18 conocí Bariloche en el viaje de egresados. Jamás
pero jamás me imaginé que yo sería una de esas personas que viven descubriendo el mundo. Pero ¿sabes qué? Todo puede cambiar si te juntás con personas que te alientan a más. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. La historia de Guillo fue diferente. Cuando nació, los médicos le dijeron a sus papás que probablemente nunca podría caminar bien. Mirá qué chuecas tenía las piernitas. Pero sus padres no se dieron por vencidos, y luego de un tratamiento largo y mucho esfuerzo, Guillo terminó siendo un niño que caminó, corrió y que nunca dejó de ir lo más lejos posible. Esa hiperactividad lo llevó a disfrutar de la libertad desde muy chico. Durante un tiempo de su niñez vivió con su familia en la provincia de Córdoba, y fue ahí donde se enamoró de la naturaleza, porque a solo 150 metros de su casa corría un arroyo limpio que era su patio de juegos. Además de eso, las salidas de pesca con su papá también tuvieron gran influencia en el Guillo que conocemos hoy. Esos momentos de desconectar de la rutina y caminar por los bordes de los ríos buscando el mejor lugar de pesca lo moldearon. Así fue como Guillo creció entre fines de semana de pesca, paseos al aire libre y días interminables de playa. Esa fue la combinación que lo volvió un aventurero. ¡Estamos en la cima! Pero como todo, creció y tuvo que ponerse a trabajar. Y fue ahí donde nos conocimos. Era 2011. Yo tenía 21 años y ya había alcanzado lo que creía que era mi gran objetivo. Trabajar en una empresa multinacional. 2 semanas después de que empecé este trabajo, Guillo entró a trabajar a la misma sucursal que yo, sobre Avenida Santa Fe y Callao, en plena Capital Federal. Éramos parte del sector de atención personalizada. Entre cliente y cliente empezamos a conocernos y nos hicimos amigos. Pero un año después todo cambió y nos pusimos de novios. Nuestras primeras vacaciones como pareja fueron al Cuyo, literalmente después de lanzar una moneda. En 2013 decidimos dar el siguiente paso y nos mudamos juntos. Pero la casa nos parecía demasiado tranquila. Así que unos meses después decidimos agitar un poco las cosas. Y ahí fue cuando llegó el rey. Quieto. Ettore. No. Durante esos años, cada una de nuestras vacaciones y fines de semana largos eran exprimidos y salíamos a descubrir nuestro país en auto. Estamos en el Parque Nacional Canilegua, La Yunga se llama también. Debo proteger la salsa. ¿En dónde estamos? Empedrado. Empedrado, hola. Fue así como aprendimos que en otros lugares el ritmo de vida era mucho más amable y tranquilo de lo que se vive en Buenos Aires. También fue la época de enamorarse de la naturaleza y de los viajes. Fue durante ese tiempo donde una duda empezó a crecer en nosotros. ¿Es esta la vida que queremos? Es aconsejable hacerse esa pregunta de vez en cuando, para analizar si todo va bien. Pero también es muy normal que al volver de las vacaciones, uno vuelva a ignorar esa pregunta y se pierda en la rutina de nuevo. Para nosotros, en 2014, esa pregunta ya no pudo ser nunca más ignorada. Casi a finales de ese año, perdimos repentinamente a uno de nuestros mejores amigos. Éramos muy jóvenes y de pronto nos dimos cuenta de que el tiempo es preciado. Ya no hubo vuelta atrás. Una vez que pasamos el duelo, él se volvió una parte muy importante en nuestra inspiración. A partir de ese momento, cuestionamos todas las fórmulas, recetas y estructuras de cómo tiene que vivirse la vida. Y empezamos a buscar nuestra forma auténtica.
¿Era esa la vida que queríamos? Esperando el fin de semana, sufriendo los domingos, subastando nuestro tiempo en algo que no nos hacía crecer, viajando 4 horas por día en hora pico, trabajando para otros. No, no lo era. Así que a partir de ese momento comenzó la búsqueda. Hubo muchas ideas, empezamos varios proyectos y sobre todo existieron muchísimas conversaciones entre nosotros. En una de esas conversaciones, una tarde cualquiera, Guillo me contó sobre un español que había viajado por el mundo durante 4 años en un viejo Citroën llamado Naranjito. Sin previo aviso, esa tarde una semilla se plantó y una chispa de curiosidad se encendió. Bueno, nos estamos yendo. Hoy es 16 de septiembre de 2018. No estamos cómodos para nada, más allá de lo que la gente nos diga. No puedo creer que estemos haciendo esto. Sí, es asombro lo que produce. Encontrar lugares que aún quedan por investigar o con historias para contar. Hay que redoblar todo el esfuerzo y apretar más que nunca, porque ahí nomás ya está la cima. Me quedé absolutamente sin palabras, no lo puedo creer, porque quiero estar bien consciente del momento que estoy viviendo, de la posibilidad de estar acá. Nada, es espectacular. Pero seamos realistas. Entre tantas ideas que tenemos por día y dejamos pasar, ¿cómo saber cuál es aquella que vale la pena alimentar? Pensá en cuántas veces por día te encontrás soñando despierto, viendo un video de alguien que está haciendo lo que a vos te gustaría. ¿Qué haces con eso? ¿Estás armando un plan o simplemente agarrás el teléfono y te pones a scrollear sin sentido ni objetivo? Porque estoy segura que vos ya sabes muy bien cuál es tu idea. Esa idea que te moviliza por dentro y vuelve una y otra vez. ¿Te animás a contarla en los comentarios? Cada vez escuchamos a más y más personas quejándose de cómo está el mundo, de que nos quieren distraídos, oprimidos, deprimidos, nos quieren peleados y divididos. Pero pocos son los que hacen algo diferente. Tenés que ser protagonista haciendo tu propia revolución. Y no hay acto más revolucionario que transformar el mañana en algo mejor que hoy. Hoy vamos a limpiar Puerto López. Encontramos este aguilucho ahí en el medio de la ciudad. Estaba reapichonado contra una reja y lo estuvimos cuidando un par de días, así que a soltarlo. ¡Vuela! Cualquier cambio que avive la llama y le haga crecer va a valer la pena. En nuestro caso, esa chispa, esa idea de salir a viajar por el mundo, fue y vino con diferentes intensidades. A veces era más fuerte en Guillo, otras veces en mí. Pero de una u otra manera seguía ahí, persistente. Así que había que hacer algo. Llegó 2017. La vida transcurría entre titulares que cambiaban rápido. Desastres naturales, reclamos sociales y goles de último minuto que hacían historia. Y en alguna parte de ese mundo que parece caótico desde que tenemos conciencia, esta pareja volvía de un viaje de 4 días desde Santiago de Chile. Creo que no. ¿Estás filmando? No. Ah, sí, está filmando. Sí. En pleno cruce de la cordillera de los Andes, con esta vista frente a ellos, tomaron la decisión. Se miraron, se dieron la mano y se comprometieron a darle forma a esa loca idea de irse de viaje. La vida me ha demostrado que cuando una persona tiene un objetivo firmemente establecido, su mente se transforma y de pronto todo gira en torno a alcanzar el objetivo. Una vez que nos comprometimos con nosotros mismos, por casi 1 año mantuvimos el estricto secreto. Cada acción y decisión que tomábamos estaba determinada por responder. ¿Esto va a hacer que salgamos de viaje? Solo una vez que marcamos una fecha en el calendario fue cuando comenzamos a contarlo a nuestra familia y amigos. Y nos dimos cuenta que la parte más dura del proceso fue empezar a decir adiós. Pero la parte más divertida fue exprimir cada centímetro cuadrado de la Renault Kangoo que ya teníamos. Sin planos ni medidas determinadas,
sin experiencia en camperizar, pero con muchas ganas y determinación, durante 29 días trabajamos muy duro para crear el mejor mueble que se ha visto en una camioneta tan chiquita. A medida que el mueble progresaba, la idea de salir de viaje dejaba de ser una idea para volverse un hecho. Respondeme, me estás viendo. ¿La llevo o no la llevo? Es blanca. Tori, ¿ya elegiste tu ropa? Para nosotros ya no había vuelta atrás. Nos vamos. Ya habíamos dejado los trabajos y nuestro departamento. Ya habíamos avisado a nuestros seres queridos. Y sobre todo, ya estábamos convencidos de que teníamos que probar esta loca decisión. No, era video, ¿eh? Era video. Ah, yo estoy posando como una boluda. Y descubrir qué pasa al dejar toda la estructura conocida atrás. ¿Cómo nos transformaría esta experiencia? No había plan, no había ruta definida, no había un lugar al que quisiéramos llegar ni sabíamos qué esperar. Y sin embargo, fue uno de los días más increíbles, porque la aventura de nuestras vidas acababa de empezar. Yari, segundo día. ¿Qué pasa? En el siguiente capítulo vas a acompañarnos por los primeros y más grandes aprendizajes viviendo en ruta a través de 9 países de Sudamérica. Vas a enterarte de los conflictos y desafíos que encontramos Y juntos somos rodando por ahí. y cómo atravesamos el momento más difícil de nuestra vida viajera. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte cómo sigue esta aventura. Muchas gracias por ver este video.